Buenas tardes, chicos. Bueno, los que no pudieron venir a la última clase, quiero contarles un poquito lo que hemos estado trabajando con el grupo de personas que sí pudo venir. La idea de la clase anterior fue introducir en el concepto del nuevo paradigma de programación, que era la programación orientada a objetos. Entonces, lo que nosotros hicimos era preguntarnos qué es un objeto, cuál es el concepto de objeto, y para eso hemos pensado 5 ejemplos de 5 objetos distintos con distintas características y funcionalidades, o sea, qué es lo que hace. Y a partir de ahí hemos empezado a hacer un conjunto de preguntas, a ver qué es lo que pensaba cada uno acerca del objeto. Y las ideas que fueron surgiendo, que es un algo que se puede ver y tocar, que posee características que lo describen, que tiene un objetivo, o sea, una razón de ser, que se puede transformar, que puede separarse de otros objetos, o sea, distinguirse, que puede estar compuesto por otros objetos, que puede alterar o cambiar su función, que hace cosas, o sea, que posee funcionalidad, y sobre todo que ocupa un espacio. A partir de todo lo que hemos hablado, igual del diálogo que hemos tenido con todo, la verdad que ha sido un diálogo bastante enriquecedor. Hemos llegado al acuerdo, hemos ido señalando algunas cuestiones que nos parecían importantes respecto de los objetos, que es algo que se puede ver y tocar, aunque no siempre, porque hay algunos objetos que son conceptos o son ideas. Por ejemplo, un software es un objeto, pero no se lo puede ver ni tocar. El hecho que posee características que lo describen es de suma importancia. Algunas características que lo describen y otras características que describen el estado o en qué situación se encuentra un objeto. Por ejemplo, nosotros podemos decir de una persona cómo se llama, podemos decir cuál es su edad, podemos decir cuál es su color de ojos, cuál es su color de pelos, lo estamos describiendo. En este caso, bueno, utilicé más la propiedad, por ejemplo, la característica de la edad, si está parado, si está sentado, el peso, la altura, son todas características que describen al objeto o a esta persona en particular en una situación actual. Es como una foto o un Snapchat de ese momento en particular, ¿sí? Una foto de ese momento, pero que puede cambiar, y otras características que se mantienen. Por ejemplo, como les decía, el color de ojo, el color de pelo, el color de la piel, su nombre, ¿sí? También habíamos hablado que es importante tener en cuenta que todo objeto tiene una razón de ser, tiene un objetivo. En el módulo pasado nosotros habíamos hablado de la importancia en los sistemas, que todo sistema era un conjunto de objetos, cada objeto tenía un objetivo, pero que el sistema tenía un objetivo superior, ¿sí? Luego hablamos de que los objetos pueden separarse de otros objetos, pero en cuanto a distinguirse, nosotros podemos elegir, podemos tener dos monitores iguales, pero de algún modo sabemos cuál es cuál, ¿sí? Siempre hay algún modo de distinguir uno de otro, ¿sí? Puede estar compuesto de otros objetos, y esos objetos con los que está compuesto también son objetos. Por ejemplo, habíamos hablado que el auto nosotros podemos tomar como un objeto, pero a la vez ese auto está compuesto por ruedas, y esa rueda está compuesta por tornillos. Bien, entonces nosotros podemos decir que la rueda es un objeto, pero que forma parte de un objeto superior que es el auto, y está compuesto por objetos menores, por ejemplo, la tuerca, ¿sí? También un objeto hace cosas, posee funcionalidad. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un objeto como ser un animal, un perro, podemos decir qué funcionalidad tiene. Bueno, comer, crecer, reproducirse. Tiene ciertas funcionalidades, o sea, que hace algo. Y ocupa un espacio, ¿sí? Ocupa un espacio, ya sea un espacio lógico o un espacio físico, ¿sí? Si es por ejemplo, un software, ocupará un espacio en la memoria RAM.
y si es, por ejemplo, una abrochadora, ocupará un espacio físico en una oficina. Entonces, la idea es que nosotros aprendamos a mirar el mundo como si fueran un conjunto de objetos a los cuales nosotros podemos analizar, ¿sí? Y ahí entra en juego, ¿sí? Con respecto sobre todo a las características, habíamos hablado de lo que era este binomio de objeto y sujeto, ¿sí? Sujeto como toda persona que observa algo, ¿sí? Fíjense que el observar, objeto, objetivo, todos tienen la misma base morfológica, ¿sí? Nosotros somos sujetos en cuanto y tanto nosotros observemos algún objeto, algo que sea fin de nuestra observación, ¿sí? Y ese objeto tiene características propias del objeto y características que nosotros les asignamos desde nuestra relación con ese objeto. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un parlante, ese parlante como características propias tendrá un color, tendrá un tamaño, tendrá una potencia, tendrá una resistencia. Sin embargo, hay otras características que nosotros le podemos asignar. Suena lindo, suena feo, es lindo, es grande, es chico, pero eso más que nada son algunas características que nosotros le damos desde nuestra subjetividad. Y ahí entra en juego las palabras, esto que decimos, este es subjetivo, esto es objetivo. Todo lo que es subjetivo es lo que nosotros le asignamos de nuestra relación con el objeto. Es lindo, es feo, es alto, es bajo, ¿sí? Pero el objeto en sí tiene algunas características propias. Nosotros desde la orientación a objeto lo que tenemos que hacer es ir descubriendo cuáles son los objetos y cuáles son las características propias de ese objeto. Características en cuanto a las características que los describen permanentemente, a las características que definen su estado y las características de comportamiento de cómo se comporta ese objeto. Entonces ahí nosotros ya tenemos los objetos. Muchas veces hay una confusión entre lo que es el objeto y la cosa. No es lo mismo un objeto o una cosa, pero una cosa es un objeto, ¿sí? Pero no todos los objetos son cosas, porque las personas pueden ser objeto de estudio, ¿sí? Un perro puede ser un objeto, ¿sí? Sin embargo, no son cosas, porque la cosa es un objeto inanimado, o sea, es la cosa que nosotros tenemos, una regla, un teclado, todo eso que son cosas que son objetos inanimados, están dentro, todas esas cosas son objetos inanimados, pero hay otros objetos que también entran dentro de esta característica. También hemos visto nosotros, lo que hicimos nosotros a continuación es hacer un trabajo entre todos. Bueno, cada uno tenía que elegir distintos objetos y poner características que los describen y las funcionalidades. De todas esas, nosotros hemos elegido tres para anotar, para mostrar, ¿sí? Por ejemplo, un objeto que es el perro, ¿sí? Que claramente es un objeto que es animado, o sea, tiene, no es un objeto, no es una cosa, no es un objeto inanimado. Y dentro de las características, a esas características le hemos separado en dos grupos. Por un lado, las características descriptivas, ¿sí? Como se ve en la parte superior, que dice el color, la raza, el nombre, la cantidad de patas, el tipo de oreja y la personalidad de de ese perro o de esa raza, ¿sí? Y otras características, acá como se está marcando, hay otras características que definen el estado del objeto. Por ejemplo, la edad, el peso, si está vacunado o no, pero eso puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Y dentro de las funcionalidades, que quiere decir qué es lo que sabe hacer ese objeto: ladrar, morder, jugar, tiene necesidades fisiológicas, come, bebe. Lo mismo hemos hecho para una cosa como el ascensor. Y dentro de las características fijas que nosotros tenemos, las descriptivas, tenemos el tamaño, la capacidad, el tipo de puerta, el tipo de tablero, la marca, los materiales, si tiene espejo o no, y algunas características del estado: si está en movimiento, en qué piso está, si la puerta está abierta o cerrada, si funciona o no, ¿bien?
y algunas de sus funcionalidades: abrir puertas, cerrar puertas, subir, bajar. ¿Bien? Y otro objeto que hemos elegido es una moto, en la cual en las primeras características hemos elegido diseño, motor, color, y dentro de las otras características, si está encendida o no, el kilometraje, la velocidad y la marcha, y luego las funcionalidades: trasladarse, acelerar, frenar, cambiar de velocidad. Y como pueden ver, en estos 3 ejemplos hemos visto los 2 grupos de características y las funcionalidades, ¿sí? A continuación nosotros hemos elegido un objeto en particular para realizar la demostración, y ese objeto que hemos elegido nosotros, bueno, por elección o más que por votación, sino por las veces que se repitió ese ejemplo dentro de la clase, fue el hecho de hacer un ventilador de techo, ¿sí? Entonces hemos elegido lo que era el ventilador de techo y a partir de eso lo hemos implementado en Java. Yo los invito a que ustedes vean el otro video en el cual está desarrollado cómo se implementa. Obviamente lo tienen que ver a ese video desde un punto de vista ejemplificador, no para que aprendan ya en este momento, en esta etapa del curso, a programarlo, sino que para que ustedes tengan una idea de cómo se lo va a implementar en el modo que ustedes sepan hacer. O sea, con mucha paciencia, verlo como un ejemplo más, y nosotros ya a partir de la próxima clase comenzamos a transitar todos esos conceptos básicos para que ustedes sean capaces de realizar esas implementaciones. Bueno, espero que les haya gustado el video. Los veo pronto.